Saludos, saludos a todos y a todas. Un inmenso honor poder moderar este espacio que hemos abierto con el propósito de colocar en este escenario a intelectuales de Santiago con reconocida experiencia de la gestión laboral, así como de la tradición y acciones concretas por parte de los candidatos congresuales. Pretendemos, a través del examen de diversos temas de coyuntura, los analistas puedan crear una mejor visión que pueda favorecer el voto consciente, conversando de transparencia, derechos humanos, derechos estratégicos, equidad de género y de legislación. Esta mesa de análisis que dejamos abierta hoy será efectuada en 2 entregas durante estas 2 semanas previa a las elecciones del próximo 5 de julio a través de esta plataforma Zoom en 2 sesiones de 40 minutos aproximadamente. El objetivo es promover y motivar la tendencia final que privilegie la emisión del voto para las elecciones del 5 de julio a favor de los candidatos a cargos senatoriales y congresuales de la provincia de Santiago y la coherencia de sus propuestas legislativas con el desarrollo local sostenible. Permítanme presentarle de esta manera a nuestros panelistas. Está con nosotros la señora Mildred Dolores Mata, licenciada en Trabajo Social, consultora e investigadora de inclusión social, enfoque de género, derechos humanos y atención a víctimas sobrevivientes de la violencia doméstica. Además, con una maestría en trabajo social. Gustavo Jiménez, jurista internacional, experto en derecho constitucional, consultor especialista en derecho parlamentario, estrategia legislativa y elecciones. También está con nosotros Susi Pola Zapico, jurista y experta en derechos humanos, promotora de programas e instituciones concentradas en promover la equidad de género, los derechos sexuales y reproductivos y la prevención de violencia de género. El doctor Reinaldo Peguero, no le gusta que le digan doctor, pero lo es, experto en planificación estratégica territorial, ordenamiento, gestión municipal moderna, participación social y empoderamiento ciudadano, asesor de planes de desarrollos provinciales. Además, nos acompaña Juan Castillo, experto en gestión municipal, estudioso de la transparencia presupuestaria del presupuesto municipal y participativo y la participación ciudadana incluyente. Además, y finalmente está con nosotros Saúl Abreu, ingeniero agrónomo, abogado y economista, asesor gerencial con amplia experiencia en la formulación y dirección de proyectos de inversión privada y de desarrollo social y económico con visión inclusiva sostenible. Con ellos vamos a tratar en esta primera entrega 2 ejes estratégicos que estaremos conversando durante estos 40 minutos. Elecciones, Congreso y agenda legislativa y derechos humanos, género y salud reproductiva. De manera que tratándose de esto, le doy entrada al licenciado Gustavo Jiménez, que haga un esbozo, como es su especialidad, sobre este tema, para que entonces, junto con los demás, podamos ampliar sobre el tema. Adelante, Gustavo. Gracias, agradezco mucho la invitación y bueno, me siento muy distinguido de estar con estos grandes panelistas, gente de primer nivel, sin duda. Me siento muy distinguido de estar invitado y estar entre ustedes. Quisiera hablar muy rápido de la situación que vivimos. Obviamente estamos en torno a una elección presidencial que había sido postergada por las cuestiones del coronavirus. Ahora estamos recapitulando y tenemos que ir, bueno, los dominicanos tienen que ir a las urnas a elegir a un presidente el próximo día 5 de julio. Además de ese presidente, se tienen que elegir a los representantes de la ciudadanía,
Pues que son, en este caso, los senadores y diputados al Congreso y al Senado de la República Dominicana. ¿Qué es un representante? ¿Qué es un diputado? ¿Qué es un senador? Es eso, es un representante, alguien que sustituye a un conglomerado de personas, a una ciudadanía. ¿Y para qué la sustituye? Pues para tomar decisiones importantes de trascendencia social, de trascendencia económica, política, jurídica. Eso es lo que hace un representante ante un parlamento, ante una cámara. Y esa es la teoría clásica de lo que conocemos por lo que es un representante, la teoría clásica de Rousseau, que la democracia, que la soberanía se ejerce a través de los representantes del pueblo, a través de sus representantes. Pero la sociedad hoy por hoy nos está exigiendo un poco más que eso. Es decir, ya a la sociedad no le alcanza que elegir a una persona para que sea su representante, que se presente en tribuna, que someta a consideración propuestas de ley y otro tipo de instrumentos legislativos. Eso no es lo que le basta ya a nuestra sociedad civil. La sociedad civil y toda la ciudadanía en general percibe que su representante debe ser una persona, primero, que lo escuche. Y esta es la idea del Parlamento abierto. El Parlamento abierto, que es un concepto realmente nuevo, que estamos transitando todas las legislaciones latinoamericanas hacia ello, significa justamente a escuchar, abrir el Parlamento a todas las personas. ¿Pero qué es abrirlo? Que vayan y presencien las sesiones, que las vean a través de Internet. No es eso lo que está esperando la ciudadanía. Está esperando participar. Está esperando que sus propuestas se vean traducidas en ley. Que no se quede nada más en una charla entre personas, o que se quede solamente o ser simples espectadores. El representante, la idea de representación antigua quedó atrás. Tenemos ahora una exigencia a la sociedad que va, insisto, más allá del representante tradicional. En ese sentido, necesitamos, pues obviamente, el electorado necesita afinar un poco más ese criterio para ir más allá de una encuesta, ¿no? Necesitamos más propuestas, por lo tanto, más propuestas y menos encuestas. ¿Por qué? Porque cuando un legislador te propone una iniciativa, te propone una acción, en ello puedes distinguir qué es lo que está pensando, cuál es su plataforma política, cuál es su plataforma política, cuál es su plataforma ideológica, y por supuesto te da la capacidad de poder discernir si esa persona tiene la capacidad de acudir al Congreso a verdaderamente representarte. Entonces, pongo en la mesa con ustedes este elemento. Yo creo que vamos a elegir, no nos centremos solamente en pensar que vamos a elegir presidentes, sino también vamos a elegir representantes, en este caso de las provincias, a los senadores y por supuesto a los diputados de las respectivas circunscripciones de cada provincia. Un senador, por supuesto, que habla a nombre de nuestras provincias. Y necesitamos ver que los intereses de la provincia, en este caso, por ejemplo, la que nos ocupa, Santiago, necesitamos poner en la lupa las propuestas de esos senadores, ver hacia dónde van dirigidas, qué aportan para el desarrollo, qué aportan para la seguridad, para la transparencia, etcétera, que necesita Santiago. Igualmente los diputados, para sus respectivas comunidades, qué es lo que están proponiendo. Entonces, la idea de representación ya no es la misma. Estamos ante un mundo
totalmente revolucionado en República Dominicana, y yo creo que por toda Latinoamérica la gente nos exige, el ciudadano exige un legislador que lo escuche, que tome en cuenta sus propuestas, que tenga abierta su oficina, que regrese después de haber sido electo por la ciudadanía, que esté cercano a las demandas ciudadanas, que no esté aislado de la problemática que ocurre en el día a día. Y ese es el tipo de representante que la ciudadanía quiere, ¿no? De manera integral. Y bueno, esa es mi percepción. Yo creo que lo que debe de elegir un ciudadano, lo que tiene que revisar un ciudadano es, primero, si ese legislador tiene principios, si sus propuestas se basan en una plataforma política y obviamente pues de ideales, de principios constitucionales, o aunque no estén plasmados en la Constitución, pero que todos entendemos como algo bueno para todos. Porque un candidato sin principios, pues obviamente no puede ser una opción democrática. No nos puede presentar una opción democrática. Tiene que tener una oficina abierta. Tiene que estar cercano a la gente. Tiene que desarrollar trabajo comunitario. Y obviamente debe de presentar iniciativas, pero no 100 iniciativas, 1000 iniciativas, sino iniciativas de alto impacto, de beneficio para la ciudadanía. A veces nos estamos confundiendo con que el diputado que presenta más propuestas de ley es el que más productivo es, y yo no estoy convencido de eso. Desde mi perspectiva, la mejor ley es la que resuelve un problema y no la que viene a sumarse a un cúmulo de leyes que a veces son letra muerta. Eso es lo que yo quisiera exponerles, y bueno, pues estoy atento a sus comentarios. Muy bien, gracias Gustavo. Excelente exposición. A mí me gustaría, en el marco de este concepto que nos presenta Gustavo, entonces escuchar, y me gustaría empezar por una de las damas, visto que hay muchos caballeros a propósito de equidad de género. Yo creo que faltaron damas aquí, voy a empezar con Susi Pola. Me gustaría, Susi, escuchar tu criterio con relación a estos planteamientos. Si tú tienes una visión diferente, también la puedes plantear. Bueno, no, yo estoy totalmente de acuerdo con Gustavo, que nosotros estamos actualmente sumidos en un ejercicio político tradicional que no nos representa. Si elegimos representantes, pero no son como nos lo perfilaba Gustavo, esa nueva representación de la ciudadanía que sea realmente cercana a esa ciudadanía. Yo estoy de acuerdo que si no hay cambio, vamos a seguir siempre en lo mismo. No sé, pienso que con los partidos tradicionales, bueno, yo creo que no hay nada que hacer con los partidos tradicionales, pero hay que pensar en llevar representación fresca al Congreso. Hay actores y actoras ahora mismo que se están candidateando, que son muy interesantes. Buscar eso, no la propaganda que nos hacen exagerada, sino buscar realmente algo nuevo y ver sobre todo los programas que ofrecen. Y estoy de acuerdo con Gustavo. Necesitamos un cambio. Saúl Abreu, Saúl. Indudablemente que esa visión es la que debe primar en los congresistas que deberán sus curules de agosto. Inclusive, si vemos en los requisitos que establece la Constitución para ser senador, que son los mismos que son
los requisitos que son para ser diputados, establece la residencia en el lugar de por lo menos 5 años previo a selección, pero establece que mantenga su residencia también en donde fue elegido. ¿Y cuál es el sentido de eso? Es que si no vive ahí, no ha vivido ahí, no conoce lo que sus electores quieren, ¿verdad? Y que está supuesto a representar. Obviamente que esa representación tiene que ser conjuntamente con los demás elementos que configuran la función del legislador, o sea, la de legislar, la de fiscalizar y la de representar. Y si vemos en diferentes constituciones, algunos lo ponen primero que otros. Pues está representar al final, pero en otras constituciones de otros países está representar primero, antes que legislar. Porque se le da un peso mucho mayor a esa labor de representación. Ahora, además de esa representación, hay que ver que ese legislador tiene que convertirse en un líder. Y cuando hablo de convertirse en un líder, me refiero a que no es simplemente escuchar lo que la gente quiere, sino también que por sí mismo tiene que tener una visión. Eso que dice Susi, esa plataforma ideológica, implica una visión de sociedad también. Y tiene que promover esa sociedad que se supone es de avanzada. Porque si se limita solamente a escuchar lo que sus electores quieren y eso es lo que va a proponer, entonces se convierte en un círculo vicioso, nos quedamos estancados y se convierte en vez de un líder en un seguidor de eso que está representando. Entonces tiene que hacer su papel de líder, tiene que tener esa visión y ser capaz de transmitirla y moverla hacia adelante con el apoyo, claro, de sus electores, sociedad general, pero con una visión que implique un cambio del status quo, porque de eso se trata el desarrollo. El desarrollo es cambio, es movimiento. Entonces, si queremos movimiento, tenemos que cambiar la situación y eso implica que esa población tiene que ser escuchada, sus necesidades tienen que ser llevadas a acciones, no solamente de carácter legislativo, sino porque ese representante también gestiona otras acciones en favor de ese territorio, que no solamente obras, sino todo tipo de acciones que implica resolver problemas y promover el desarrollo, tomando, reitero, en cuenta esas necesidades propias de ese territorio, cómo está en coherencia con el desarrollo nacional y cómo es capaz de llevar una visión que implique un paso más allá, un movimiento hacia el desarrollo. Muy bien, Mildred Mata, por favor, activa tu micrófono para... Bueno, yo pienso que aparte de la visión programática, que los programas son papeles, o sea, no tienen ninguna trascendencia, eso es un requisito. Pero la trayectoria de vinculación social, compromiso, es para mí fundamental. No solamente de escuchar, sino de ese compromiso permanente con la sociedad donde está inserta la persona candidata, el candidato. Y para mí implica que valore la cohesión, la gobernabilidad, la gobernanza, la felicidad, la bondad, que sea una persona ética, que no sea una persona que enamore muchachitas ni ande, o sea, con un estilo de vida violento, que ejerza violencia doméstica, como pasa con muchísimos candidatos y candidatas que hasta se han casado con muchachitas de 14 años. Es decir, que nosotros necesitamos un mapeo social de cómo se comporta frente al río Yaque, con las empresas que están alrededor del río Yaque, con los ríos, con la familia, porque por ejemplo, aquí se está hablando de la familia, de la patria, contrario a los inmigrantes haitianos, a los trabajadores, a los descendientes de haitianos. Y dime, ¿qué amor tiene eso? ¿Qué tejido social tiene eso? Xenofobia, lo más atrasado, lo que le pasó a George Floyd en Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que revisar cómo se comportan los candidatos y candidatas con los sectores vulnerables y si quieren ese cambio del que hablaba Saúl,
porque el cambio implica una sociedad bondadosa, una sociedad, un candidato comprometido. Por ejemplo, el tema de nosotras, las mujeres, que se mueran no importa, como pasó con Esperancita Rosaura Almonte en el año 2014. Se murió porque no se le pudo practicar un aborto. Entonces, todos estos candidatos están adocenados, humillados, sumidos, subsumidos, oprimidos, dominados por fundamentalistas. Entonces no son representativos de todo el conglomerado en las iglesias, que un 60 y pico % está de acuerdo con la despenalización del aborto en 3 causales. Entonces esto es lo que aquí yo siento es un mundo. Y el tema de la familia, pero no hablan históricamente de qué familia, si hay equivalencia de poderes en esa familia, etcétera. Entonces yo, además de la visión programática, un vínculo constante con los sectores vulnerabilizados y con las causas de los oprimidos. Eso yo pienso muy importante. Bien, Juan Castillo, para entonces dejar el cierre de este tema ya a Reinaldo Peguero. Muchas gracias, Ramón. Saludo a todos los colegas, amigas y amigos que forman parte de este panel, muy importante. Bueno, ya Gustavo ha hecho una introducción que Susi ha matizado y los demás colegas, Saúl y Mildred, han complementado. Y yo quisiera ver este enfoque de la perspectiva de la construcción de la democracia, que se ha dicho que es un régimen que está basado en 3 poderes, que se hacen pesos y contrapesos. Y por eso se habla del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial. Y se ha dicho impropiamente, de acuerdo a mi opinión, a partir de la realidad, que el legislativo es el primer poder del Estado. Bueno, esa es la perspectiva de los padres fundadores de la democracia, pero sabemos que en la realidad no ocurre así, que hay otro poder que tiene la sartén por el mango, como se dice popularmente. Pero bueno, esa es la perspectiva democrática que te dijo que ese poder tan importante que tiene el rol de legislar, de controlar y de representar, como bien ha dicho Gustavo en su exposición introductoria. Entonces, la gente debe tener eso claro. ¿Cuál es el rol de un legislador? Muchas veces los legisladores lo vemos haciendo cosas que no son propias de la función que le asigna la Constitución, de que le asignan las leyes. Y están dedicando su tiempo a repartir prebenda, a tener una ambulancia, a tener acciones que son propias de otros ministerios y no de la labor que ellos hacen. Porque entienden que a la gente hay que darles cosas y hay que complacerlos para que sean fieles a ti. Entonces yo pienso que en esa labor de legislar, de controlar, de representar, deben los legisladores, en este caso lo veo desde una perspectiva, digamos, cibaeña, santiaguera, municipal, provincial, regional, combinar lo nacional con lo municipal, lo provincial y lo regional. Es decir, un legislador como representante no es un representante que existe aéreamente, abstractamente, no son representantes de la provincia de Santiago. Y en el caso de los legisladores, de los diputados, son representantes de 3 circunscripciones. Importante que los televidentes, que el público que nos está viendo, comprenda que Santiago tiene 3 circunscripciones. En la 1 hay 8 diputados. En la 2 hay 4 diputados y diputadas. Y en la 3 hay 6 legisladores, legisladoras. Entonces, ellos representan ese territorio, esa fracción de territorio. Y los habitantes que están ahí tienen necesidades de leyes, de hospitales, de acueductos, de la mano ejecutora del Ejecutivo. Y entonces ahí entra la acción del legislador como representante, como gestor de las demandas, de las aspiraciones de esas comunidades para tramitarlas ante otros poderes del Estado. Entonces nosotros pensamos que esos son elementos importantes que debemos rescatar y que los ciudadanos, cuando vayan a ejercer el voto, deberían tener en cuenta cuáles son las propuestas que tienen. ¿Por qué yo voy a votar? Porque tiene un peinado bonito, porque habla bien, porque es amigo mío, que es familia de una persona que conozco, o por propuesta. Y nosotros deberíamos decir cuáles son las propuestas que tienen estos legisladores para Santiago.
de cómo se va a distribuir el presupuesto nacional en la inversión para el desarrollo de la ciudad, del municipio, de la provincia, pero cuáles son las propuestas que tienen en lo ambiental. Ahí está la propuesta histórica, ya se ha dicho, del yaqui y del ambiente como un, digamos, sistema para la gente vivir adecuadamente. Pero ¿cuáles son las propuestas para los jóvenes? La juventud, que es el porcentaje más amplio como segmento de la población ahora mismo, cuando van de los 18 a los 35 años. Pero para las mujeres, que tienen aspiraciones, que tienen demanda y que también son víctimas de situaciones de exclusiones históricas. Es importante que este legislador diga cómo va a legislar, cómo va a gestionar la acción del Estado para proteger los derechos de las mujeres, para promover, ¿no?, que éstas se empoderen y que sea vista no como un objeto, sino como una actora, como un sujeto de desarrollo. Pero hay otros grupos, el caso de la comunidad LGTB, el caso de los migrantes, el caso, digamos, de sectoriales. ¿Cómo usted representa aspiraciones del sector empresarial? Pero ¿cómo representa las aspiraciones de las comunidades, de la gente que vive en las cañadas? Que Santiago sabe, Reinaldo hablará de eso más adelante en estos conversatorios, que Santiago tiene 14 cañadas donde viven miles de gente. Entonces, ¿cómo usted es el vocero de esos que no tienen voz y usted es la voz de ellos? Entonces, yo pienso que este escenario que Ramón ha planteado debería ser permanente para que hagamos un diálogo permanente con el legislador y que ya no sea una gente que se crea que su ámbito de acción es el Congreso de la capital. Usted allá va y hace el discurso, lleva la propuesta y formula cosas, pero su ámbito de actuación es viendo la cara de la gente, de los municipios, de los distritos, de la provincia, de los barrios, de los ensanches, de las urbanizaciones, de las comunidades. Yo, con esta, digamos, perspectiva global que trata de conectarse con lo que dijeron mis colegas, corto esta primera intervención, esperando que podamos seguir ampliando la conversación. Muy bien, Reinaldo tiene el cierre, ya estamos un poquito pasado del tiempo para el otro tema, pero Reinaldo cierra lo mejor posible ahora. Sí, muchas gracias, Ramón. En fin, como tú has visto, la opinión de Susi, de Mildred, de Juan, que inició con la de Gustavo y Saúl, hay un cuestionamiento generalizado al ejercicio legislativo que se hace en la provincia de Santiago. En ese tenor, yo te puedo decir que ellos han recogido lo que son las demandas y exigencias que tiene la gente del legislador. Es decir, que cuando nosotros en el plan que estamos, ellos son socios, miembros con derecho a voz y voto del Consejo, los 18 diputados, cuando nosotros le hemos pedido que nos informen del ejercicio legislativo que ellos han tenido, solamente hemos recibido en los pasados 4 años 2 memorias del ejercicio legislativo de los legisladores que son diputados. Del senador hemos recibido las 4 memorias de los 4 años legislativos que le han correspondido, y los anteriores años precedentes también el senador ha remitido el ejercicio de legislación, de representación y de seguimiento de los proyectos de la ciudad. Cuando fuimos un poco más, y Juan lo sabe, hicimos una investigación y un levantamiento por las circunscripciones electorales, demostramos en una investigación de campo de que la gente no conoce cuál es el legislador que le corresponde. Tampoco conoce ni entiende qué es lo que hace y qué leyes han presentado o qué propuestas o iniciativas han presentado que resuelvan los problemas. En Santiago hay problemas de mortalidades, de mujeres que pueden prevenirse, de niños, violaciones, asesinatos. Hay una dinámica de la seguridad ciudadana concreta que ha venido mejorando, pero está en crisis todavía. En ese tenor, lo que se trata en estos ejercicios, Ramón, usted lo ha dicho muy bien, y Juan también, es en mantenernos, y como él ha dicho, debemos ser vigilantes, dándole seguimiento al ejercicio legislativo. Y para eso, nosotros estamos proponiendo en el nuevo plan que exista una mesa permanente que nosotros le llamamos de encuentro legislativo, en donde los legisladores permanentemente sean convocados por todos los actores claves del desarrollo de la ciudad, para que en esos espacios
las mujeres, el movimiento de inmigrantes, el movimiento popular, las comunidades, los distritos municipales, lleguen a plantear lo que son sus propuestas de rigor y aseguremos entre todos un monitoreo y un seguimiento a la práctica legislativa, a la práctica de representación que hacen los diputados y legisladores. En tal virtud, este es un buen programa para valorar entre todos en el próximo tema, como tú vas a presentar, cuál ha sido ese ejercicio y en materia de salud sexual y reproductiva, que es el tema que nos corresponde. ¿Ramón? Bien, ese es el tema que nos corresponde precisamente ahora y yo quisiera que la introducción de este tema lo haga Mildred Mata, derechos humanos, género y salud sexual y salud reproductiva. Adelante, Mildred. Bueno, las mujeres tenemos miles de años sin que se nos reconozca el derecho a la individualidad, a la autonomía y todas las implicaciones que es en términos de participación política, participación económica y social. Hace apenas en el año de Salomé Ureña, 1883, que se creó la primera escuela para mujeres técnicas universitarias. Y destaco que fueron hombres que la acompañaron en ese proceso. Su esposo, su padre, el ayuntamiento a nivel local, o sea, los fondos de la escuela de Salomé lo proporcionaba el ayuntamiento y también hostos, la educación laica, que era la propuesta de Salomé, fue derrotada. O sea, todas las propuestas liberales, democráticas en este país han sido derrotadas por los ateros, por los tacaños, por los vagos que tienen toda su finca llena de vacas, por los trujillistas, por los militares, por la oligarquía. Entonces, los derechos humanos implican un cambio de poder, de recursos, de distribución, de capacidades para poder, como no sé qué gran político dijo, que no puede haber democracia cuando tú puedes comprarle el voto al otro por su pobreza y que tú por tu riqueza. Entonces yo encuentro que la sociedad dominicana tiene un gran déficit de igualdad, de equilibrio, de poderes, de recursos, en tanta pobreza y con tan poca grandeza de nuestros líderes de todo tipo, en términos de abundancia. O sea, yo sé del caso de Costa Rica, que dijo un señor que quería los bosques, el medio ambiente, la educación y la salud, y sacó a los militares del juego. Aquí no apareció un loco así que diga algo inclusivo de reconocimiento de la dignidad humana sin ser comunista. Un democrático, liberal, capitalista. Como han dicho por ahí, hasta ser decente es revolucionario en la República Dominicana. Entonces, los derechos humanos implican a dejar esas campañas racistas, xenofóbicas, de discriminación contra la mujer, que se nos quiere equiparar a la familia. O sea, nosotras, que somos un 39% solas en los hogares, se nos quiere vender una familia que no. Entonces también está la planificación, la educación sexual. Aquí hubo un señor que le metieron 20 años, que él le metió a sus hijas a las 4, que él tenía que tener sexo con ella porque él tenía como padre el deber de enseñarle a tener sexo. O sea, toda esa tajalana no sabían de educación sexual. ¿Por qué? Porque hay sectores que tienen una condena al cuerpo como algo que no es sagrado. O sea, la nariz es tan importante como un pene y una vulva. Merecen respeto, cariño y consideración. Y todos esos prejuicios y toda esa, sobre todo condena a la sexualidad de la mujer,
necesita que el sistema de salud, el sistema educativo, que tiene una retranca, o sea, el pacto del 2014 de educación estableció la educación en la igualdad de género, pero vinieron una gente de Argentina con la ideología de género y un alboroto, porque esa es una dificultad. Para que haya derechos humanos, para que haya respeto, educación sexual, derechos sexuales y reproductivos, se necesita más educación y compromiso de toda la sociedad progresista, que dicen que es un 2% del país. Pero con un 2% que tenga empuje y claridad, el resto se orienta, porque con el trabajo que se ha hecho en derechos sexuales y reproductivos, el 76% de los dominicanos está de acuerdo que no se debe dejar morir una mujer si hay que practicar un aborto. Entonces hace falta mucho trabajo para que los derechos humanos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos sean una realidad. Muy bien, le doy paso a Gustavo, que fue la primera persona que habló en el día de hoy. Todavía no ha tenido un segundo turno. Adelante, Gustavo. Jiménez. Bueno, muchas gracias. Yo creo que no hay lugar a medias tintas para los nuevos retos de esta época. No hay lugar a medias tintas. Necesitamos legisladores, propuestas con definiciones. Tampoco hay cabida para la improvisación. Necesitamos gente que en esta materia, por ejemplo, en los derechos de la mujer, haya tenido un acercamiento, una propuesta, que haya realizado alguna acción, que de verdad nos convenza de que está vinculado, de que está convencido o convencida de que la agenda de las mujeres debe ser incluida para el progreso de una provincia, por ejemplo, como la de Santiago. Necesitamos, por tanto, revisar las propuestas de todos nuestros candidatos a diputadas, diputados, senadoras, senadores, para ver si de verdad están interiorizando ese discurso. O ponderar su experiencia. Bueno, pues tal vez no lo tenga en su discurso, pero ha sido un luchador social, ha sido una persona que representa estas causas, como la propia Mildred, ¿no? Que es una persona distinguida en esta especialidad, y que podemos fácilmente darle ese mérito. Es decir, no una persona que venga a improvisar y que nos venga a proponer un tema porque es de coyuntura, porque hay que tratarlo, porque suena bonito. No, queremos ver quién ha propuesto, quién ha dicho, quién de verdad lo ha interiorizado. Por ejemplo, en el tema de la composición de los órganos autónomos, de las propias cámaras y de todos los espacios de representación públicos, lo que hoy por hoy se discute es la paridad de género, no la equidad. Es decir, no es 70% tú, 30% yo, no, la paridad, en igualdad de condiciones. ¿Quién ha puesto en la mesa ese tema? ¿Quién lo ha abordado? ¿Quién ha llevado a cabo acciones para que esto sea una realidad? Y yo digo, ¿por qué tiene que haber la mitad de mujeres? ¿Por qué? Esa es una pregunta que se hace por todos lados. ¿Y por qué van a tener la mitad en los puestos y en los cargos? Pues porque justamente la visión de la mujer es importante para tomar decisiones integrales. No solamente que se tomen decisiones desde el punto de vista de los hombres, sino que se incluya a la mujer, que no haya un sesgo en la toma de decisiones, en las acciones de gobierno, incluso para juzgar, que tengamos jueces, que tengamos magistrados, que tengamos gente preparada, mujeres, para que también nos ayuden a juzgar con visión de género, porque se necesita que no haya un sesgo a favor de los hombres. Ese es mi comentario. Yo creo, insisto, que no hay lugar para improvisaciones, no hay lugar para ocurrencias. Necesitamos poner en la palestra pública, a ver, ¿qué propones? ¿Qué has hecho?
y entonces sí lo discutimos. Creo que eso, por lo menos las mujeres tendrían que ponderar para emitir su voto este próximo 5 de julio. Muy bien, Susi, Paula. Bueno, muy de acuerdo con lo que dijo Mildred, claro. Yo creo que el tema de la autonomía de las mujeres es muy importante. Y es muy importante los derechos sexuales y los derechos reproductivos, porque no tenemos ninguna ley que hable de eso. Yo creo que es la ley 135.11 sobre VIH y SIDA, que tiene mención a los derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces es importante que sean legisladores y legisladoras con una visión integral. Ni siquiera nos interesa que sean feministas, sino que entiendan la diferencia que hay de necesidades entre los hombres y las mujeres, y que trabajen sobre todo este punto de la prevención de la mortalidad y la salud sexual y la salud reproductiva. Porque somos un país que en el área del Caribe tenemos el índice más alto de embarazos en adolescentes. Y sin embargo, somos el tercer país en índice más alto en feminicidios. Y sin embargo, no hay, hace 20 años que la reforma del Código Penal se prolonga, hace 20 años, por el tema bendito del aborto. Somos uno de los 3 países en el mundo que tenemos absolutamente penalizado el aborto. Entonces, bueno, necesitamos que haya una ley, y hay puesta en el Congreso, hay una ley que tiene, yo creo, que alrededor de 5 años engavetada, para los derechos sexuales y los derechos reproductivos. ¿Por qué una ley? Porque las leyes son políticas públicas por excelencia, porque se aplica además desde sus 3 dimensiones, la normativa, la estructura del sistema y lo político-cultural. La normativa es con la que más fácilmente se hace. La estructura tiene más dificultad porque implica recursos, dinero, y en nuestro país no hay una redistribución de lo financiero que sea ni siquiera equitativa, que sea necesaria. Nosotros no sabemos, no hay transparencia, a pesar de que tenemos ley de transparencia, pero no sabemos cómo se distribuye este presupuesto, con qué criterio. Por ejemplo, el tema de la violencia contra la mujer necesita constar en un presupuesto nacional, porque es un fenómeno terrible en el país. Les quiero comentar también a los candidatos y candidatas que tenemos desde el mes de marzo el Plan Nacional de Igualdad y Equidad, PLANEG 3, que tiene 7 temas nacionales sobre la base de la autonomía de las mujeres, y que es la política de género a nivel nacional, para aplicarla al nivel local también, porque así lo tiene, tiene dispuesto en todo el desarrollo del Plan Nacional de Igualdad de Género, de Igualdad y Equidad, el PLANEG 3. Tiene 7 temas nacionales. El primero, como decía Mildred, es la educación, que todavía nosotros, todavía a los ministros y a las ministras se le tuerce el brazo fácilmente cuando se habla de educación sexual. Tenemos mucha injerencia de las iglesias y no se ha separado. Eso es una lástima, que no sea un Estado laico. Tenemos que ir hacia un Estado laico. El tema segundo, el tema nacional segundo, es la salud integral de las mujeres.
Y eso es un derecho humano, la salud sexual y salud reproductiva. Las mujeres somos las que más usamos los hospitales, vamos más por nuestra calidad de reproductoras. Y bueno, necesitamos que ese eje se desarrolle en todo el país. El tercer tema nacional es la autonomía económica de la mujer. Todavía en nuestro país las mujeres ganamos mucho menos que los hombres en las mismas condiciones, y a pesar de que somos las que más nos graduamos, no ocupamos puestos de gerencia. Los puestos gerenciales son muy pocas mujeres y con perfiles muy especiales, y muchas veces trabajando en las empresas de su papá, de su abuelo, etc. Todavía eso pasa. El cuarto tema nacional es la ciudadanía, democracia y participación. Las mujeres tenemos derecho, alguien, yo creo que fue Gustavo que decía, ¿por qué la mitad? Pero nosotros, además de ser la mitad de este país, y un poquito menos de la mitad, además de eso, somos un poquito, bueno, Sí. Somos las que más votamos. Sí. Nosotras somos las que decidimos y no acabamos de darnos cuenta de eso. Entonces, ese eje ciudadanía, democracia y participación se fundamenta, al igual que todos, en la autonomía de la mujer. Las mujeres no pueden ir a votar porque el marido les dijo que es eso. El voto es secreto, no tengan miedo, el voto es secreto. Díganle después que votaron por quien él quería, pero voten por quien ustedes escojan. El tema quinto del plan es la igualdad de la mujer en el medio ambiente, la igualdad de género en el medio ambiente. Las mujeres somos claves en el tema del medio ambiente y hay un desarrollo en el plan excelente con programas ya hechos que solamente los ayuntamientos los tienen que adaptar. El tema nacional 6 es la violencia de género contra la mujer, que bueno, ya les dije, es un tema muy doloroso en el país y no está visibilizado a nivel de las autoridades. Y el tema número 7 es la tecnología digital para la autonomía de las mujeres. Yo creo que esos son 7 temas que tienen que practicarse, ejercerse en el país, y son, el plan este es un programa del 2018 al 2030. Muy bien, Susi, de verdad, muchas gracias. Excelente exposición. Tengo que decirle que el tiempo se agotó prácticamente. Debido a esto, con este tema le voy a pedir disculpas tanto a Saúl, a Juan Castillo como a Reinaldo, para que más bien me hagan un cierre con relación a lo siguiente. Nuestros legisladores están haciendo una buena labor de representación, de acuerdo a todo lo que hemos visto esta noche. ¿Están haciendo esa labor? ¿No la están haciendo? ¿Cuál es su criterio? Y tiene que ser breve para que cerremos con esto esta noche. Adelante, Reinaldo Peguero. Las leyes y las propuestas legislativas y la representación, como ha dicho Gustavo, son para resolver problemas. Y si uno toma la gran cantidad de artículos que se han escrito en la mayoría de leyes, ustedes pueden darse cuenta de que no han resuelto muchos problemas. Cuando Susi, Mildred y yo, Juan todavía no era en ese grupo, pero lo estaban incluyendo, Juan Castillo, estábamos trabajando la dinámica de las propuestas de la ley de género y prevención de violencia, y apareció la palabra que la trajo entre Mildred y Susi, se la disputan ahí, pero yo lo oí por primera vez de ellos, mujeres sobrevivientes de la violencia doméstica. En esa ley se puso la 20, bueno, no me recuerdo el número, se pusieron todas las acciones de rigor que hay que ejecutar para que las mujeres sobrevivan con una vida de calidad. En ese tenor, nosotros hemos visto que muchos legisladores no se ocupan de ese tema. Yo creo que debemos resaltar
a Magda Rodríguez la doctora Magda Rodríguez como una de las diputadas que mayor énfasis hace en esa. Creo que hay 4 mujeres en Santiago y le da seguimiento al tema. Y el senador Valentín es uno de los senadores que en toda la República Dominicana se ha concentrado en ese tema. ¿Ramón? Saúl Abreu. Yo creo que todavía el beso al anillo episcopal tiene demasiado poder aquí. Hay un secuestro de las políticas públicas por dogmas que no deberían intervenir en estas decisiones. Y por eso inclusive países como Costa Rica ha prohibido a las iglesias hacer proselitismo político por la influencia que pueden tener en este tipo de decisiones que son de políticas públicas. Y vemos inclusive cómo los candidatos, como forma de promocionarse, aparecen haciendo oraciones o bendecidos, porque todavía eso tiene demasiado poder aquí. Hasta que eso no se libere, vamos a estar con esas grandes limitaciones. Yo creo que las políticas públicas deben estar exentas de esos dogmas y concentrarse en el derecho y en el desarrollo, en promover esos valores que realmente son los que al final nos van a llevar a estadios de avance y desarrollo mucho más elevados, mucho más humanos. Muy bien, Juan Castillo, para cerrar. Gracias, Ramón. Bueno, brevemente decir que el tema de los derechos humanos de las mujeres ha sido parte de un proceso de construcción social en la historia de la humanidad y de nuestro país. Y se ha ido avanzando poco a poco, paso a paso, con estancamiento y con avance lento en muchas ocasiones. Y en ese sentido se puede decir que el tema de los derechos humanos tiene en las mujeres uno de sus principales ámbitos de expresión en el día de hoy. Y no es el tema, cuando se habla de derechos humanos, limitado a que un policía le dio un macanazo a una persona, sino que la mujer está expresada en la salud sexual y reproductiva y en la salud en general. Los hospitales, las clínicas están llenos de mujeres buscando salud. En la educación, las mujeres son la mayoría de maestras y son las educadoras en el hogar. La cuestión del feminicidio y la violencia doméstica, que son 2 temas que viven las mujeres en carne propia. Y el otro tema es el trabajo doméstico, no reconocido ni remunerado. Es parte, digamos, del maltrato histórico hacia las mujeres. Y la discriminación laboral. Sabemos todos que los puestos importantes son para los hombres y los puestos para las mujeres comparativamente son menos pagados que en un mismo puesto que lo que se le paga a un hombre. Y el desarrollo territorial y urbano es importante porque ahí viven las mujeres. ¿Dónde viven las mujeres? En el barrio. ¿Dónde están? En la casa. Y los problemas que hay de falta de agua, de energía, de calles malas, son ellas que lo sufren. En ese sentido, nosotros pensamos que los temas de la equidad de género es de primerísima vigencia en República Dominicana y que los legisladores y legisladoras deben romper, digamos, el nudo de la amenaza y el atemorizamiento que desde el púlpito se le ha hecho. Por eso muchos de ellos que han sido señalados porque no adoptan una posición acorde con el núcleo conservador, ¿no?, de los grupos eclesiásticos, tienen miedo a defender los derechos de las mujeres, a representarlas, y por eso dicen una cosa, callados ahí, y en el Congreso va y hacen otro, porque lo están viendo de los altares. Entonces pienso que es un llamado para que puedan hacer una representación digna, una representación, digamos, moderna, de vanguardia, acorde con los tiempos y con lo que el mundo reconoce como buenos valores. Gracias. Muchas gracias, Juan. De verdad, un gran cierre de esta primera entrega, de esta mesa de análisis. Decisión 2020, decisión final. La semana próxima estaremos nuevamente, este mismo equipo, abordando dos temas que nos quedan de mucho interés y que debido al tiempo no podrán ser tratados en esta primera oportunidad. Gracias, Susi Pola, gracias, Saúl Abreu, gracias, Reinaldo Peguero, Gustavo Jiménez. Muchas gracias, y también a Mildred Mata por esta gran oportunidad que le han dado a nuestra ciudad de Santiago y sobre todo el honor de que yo esté aquí de moderador. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. A todos, buenas noches. Buenas noches.